4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en expansión. Es un día de esos para la historia. Retornamos al estudio de televisión y de radio para continuar con esta edición especial de Cuarto Poder con motivo de estarse conmemorando los 25 años del 4 de febrero. Hoy estamos conversando con uno de los actores fundamentales, principales de este hecho, como lo es el gobernador del estado, Henry Rangel Silva. Gobernador, cuando nos fuimos al corte, hablábamos de aquellos hechos que impactaron dentro de las Fuerzas Armadas. Hay un hecho que se lo quiero preguntar, el caso Blanca Ibáñez. El caso Blanca Ibáñez sabemos que causó un gran efecto dentro de la Fuerza Armada, pero sobre todo cuando hubo un deslave en el Limón, allá en el estado de Aragua, que se vino una tragedia allí, pero cuando vimos en televisión fue a la secretaria privada del presidente del momento, Jaime Lucinchi, vimos a Blanca Ibáñez vestida de militar, comandando y dirigiendo. ¿Qué opinión tuvo eso? ¿Qué efecto tuvo dentro de los oficiales venezolanos? Bueno, eso fue una bofetada, realmente una verdadera bofetada, un efecto determinante, ver a esa señora vestida de militar y ordenando, dándole órdenes a generales y tomando una actitud que no estaba la Fuerza Armada preparada para eso. Y eso fue de verdad contrario a nuestros principios, a nuestras costumbres militares, no por machismo, sino porque la carrera militar implica muchos sacrificios, mucha vocación, y eso, bueno, daba al traste con todos los preceptos que uno desde la Fuerza Armada le inculcan y con toda la normativa que le exigen a cualquier muchacho para ser militar, porque recordemos que tenemos una Fuerza Armada de corte popular. Nosotros, afortunadamente en este país, desde hace muchos años, quien sea de Santiago y quiera ser militar, tiene la posibilidad. Quien venga de un rancho, de por allá, de San Genaro, puede ser militar. De Bujay, allá en Boconó, perdón, en Trujillo, San Jacinto, puede ser militar. Es decir, también eso fue fundamental. Nosotros tenemos una Fuerza Armada que viene del pueblo y que, por supuesto, tanto esfuerzo que hace un muchacho para obtener grados militares, y venga este personaje, particularmente con esos antecedentes y con esas historias, a usurpar un grado militar. Fue determinante. No, y hay que aclarar, no por el hecho de ser mujer, porque las mujeres también participan en la Fuerza Armada. Fue la forma en que lo hizo, ¿no?, que sorprendió a todo el país. Claro, por eso yo dije al final este personaje, para no colocarle sexo en todo caso. Nos llega el 4 de febrero, justamente la fecha que estamos tocando y que estamos revisando frente a esa huella de la historia. ¿Cómo se preparaban ustedes los días? Bueno, comenzando el propio 1 de febrero. Cuéntenos esas experiencias hasta la madrugada, cuando hay una sorpresa para Venezuela y para América Latina, porque recuerde que esto no fue una influencia puro para nosotros los venezolanos, sino América Latina, y el contexto mira para acá. Bueno, yo lo dije, el 27 y el 28 de febrero del año 89 fue como la última campanada, como el desborde de una situación que nos llevó a buscar, y a fijar fechas y a establecer estrategias y planes que pudieran hacer posible que, se diera un cambio en el país, que se mejoraran las cosas en el país.
El año 89 fue un año de mucha confusión, pero de mucha unión dentro del movimiento. El año 90 no fue un año tan fácil para el movimiento, porque bueno, siempre hay problemas internos. Delatores. ¿No? Sí, delatores, bueno, apreciaciones diferentes. El año 91 toma nuevamente fuerza el movimiento y ya empiezan a plantearse las fechas para ejecutar la operación militar, la operación Zamora en este caso. Surgen varias fechas, una en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, otra el 10 de enero, el 10 de diciembre, una posible fecha, día de la batalla de Santa Inés, de Zamora, otra el 17 de diciembre, el aniversario de la muerte del Libertador, y otra el 1 de enero, emulando al coronel Hugo Trejo, que nosotros teníamos en él un ejemplo de valentía, de coraje y de nacionalismo, vamos a llamar, un nombre recto. Sin embargo, ninguna de las fechas se dieron por X circunstancias y se planifica entonces realizar la operación los primeros días de febrero. Teníamos la fecha del aniversario del natalicio de Ezequiel Zamora, pero no habían las condiciones dadas. Las condiciones se dan el 4 de febrero por varios efectos. Ese lunes, el comandante Chávez, junto con las unidades paracaidistas, iba a hacer un entrenamiento militar en la población del Pao, específicamente. Y se planifica de que él vaya el lunes, haga el trabajo el día lunes 3, martes 4, miércoles 5, y cuando venga de regreso el miércoles para su cuartel, se siga directo para Caracas a ejecutar la operación. Sin embargo, tampoco se dio así. Hubo necesidad de apresurar ante el día lunes, ya fue dada la orden, y el día lunes hubo que apresurar todo y salir en la madrugada o en la noche de ese lunes 3 a tomar las posiciones, puesto que ya los elementos de inteligencia nos iban a bloquear, ya había posibilidades de que hubiese una reacción positiva de las fuerzas leales a Carlos Andrés y que no permitieran la entrada de estas tropas hacia Caracas. Entonces adelantaron la operación y el mismo lunes hubo el retorno hacia Caracas y se desarrollaron en diferentes escenarios, específicamente en Miraflores, en Fuerte Tiuna, en La Carlota, y en el cuartel de la montaña, que era el puesto de comando, las acciones militares de esa madrugada, esa medianoche prácticamente fue, ¿no? ¿Estuvo planteado en algún momento para ustedes el magnicidio? No, nosotros realmente estaba planteada una junta de gobierno de corte cívico-militar y el enjuiciamiento al presidente Carlos Andrés Pérez y a todos los corruptos, las camarillas de corruptos que lo rodeaban. La función suya ese día. La función mía, en horas de la tarde, me dieron la misión de proteger el acceso del Fuerte Tiuna por la alcabala número 2. Y en horas de la noche, pues fui, tomé la alcabala y todo el que iba llegando iba pasando por un cuartico para que estuviera ahí preso, ahí porque sobre todo los oficiales que tenían que ir a la comandancia del ejército, al Ministerio de la Defensa, a tomar posiciones en contra de nosotros. Ahí no se iba a... ¿Recuerda algunos amigos suyos que tuvo que meter preso? Claro, el mismo jefe mío lo metí preso esta noche. El mismo jefe mío, y agarré, ven acá, cuando llegó, tú estás preso, coronel. Yo era teniente coronel, yo era capitán, y él inmediatamente, ¿pero por qué? Porque hay un movimiento revolucionario, hay una resurrección militar, y aquí nosotros no nos calamos a esto, y uno de muchachos hace muchas cosas. Igualmente, nosotros tuvimos ¿Y la reacción de ellos cuál era? No, la mayoría tranquilo,
de verdad que la reacción de los detenidos, uno solo que se alzó mucho, pero los demás, los otros lo calmaron. Pero la reacción, bueno, Porque primero, entre amigos, una entre hermanos, sorpresa, ¿no? claro, fue una gran sorpresa. Y segundo, de que, bueno, estaban resignados y estaban ahí tranquilos, que les protegieran la vida, que ellos no iban a hacer absolutamente nada. Pero previa a esa acción, prácticamente en esa alcabala, nosotros eran las 10, 11 de la noche y todavía los tanques del batallón Ayala no salían. Y entonces un grupo de muchachos locos, Blanco La Cruz, Hernández Vélez, el mismo Rojas Suárez, Arteaga Páez, el mismo Bielma Mora, nosotros veíamos que no salían los tanques, era fundamental que salieran los tanques, y eran las 11 de la noche y no salían los tanques. Todos nos reunimos, me pasaron buscando por el comando y nos fuimos en Cambote a obligar que salieran esos tanques, a hacer que salieran los tanques, porque habían algunas dificultades para que salieran los tanques. Y en el momento que salieron los tanques, nosotros teníamos una alegría inmensa, ver que iban saliendo esos tanques como a cumplir una misión tan necesaria en ese momento, ¿no? Las cosas de muchachos que a ti te quedan grabadas, de que ese momento fue un momento como de materializar cosas que durante tantos años se habían planeado en ese momento. ¿En algún momento ustedes pensaron que los tanques no iban a salir y que podían fracasar? Claro, nosotros ahí tuvimos varios peligros. Igual fue una alegría cuando el cuerpo de ingenieros que no estaba metido ahí, había un capitán llamado Graterol, uno que bueno, fue cuando nosotros invitamos al cuerpo de ingenieros, yo tenía mi sede frente al cuerpo de ingenieros, nosotros no esperábamos que los ingenieros salieran con tanta vehemencia, con tanta alegría, y esos arrancaron sin que les explicaran mucho a reforzar posiciones que tenían que reforzar. Nosotros vimos que hubo por parte de personas que no habían trabajado como miembros de esa conspiración, una reacción muy positiva, ¿no? ¿Y cuáles fueron las reacciones en los diversos cuarteles de Venezuela donde ustedes estaban conectados, pues? Bueno, en verdad nosotros no teníamos mucha información porque estábamos dedicados a lo nuestro. Y recuerda que para esa época lo que era la comunicación telefónica todavía no era no se había materializado tanto, de uno tener celulares, WhatsApp, todo eso no lo teníamos. No existía para pero no lo existían, pero nosotros recibíamos noticias de lo que estaba pasando en Valencia, que también en Valencia, quienes estaban dedicados en Valencia dieron una gran pelea, los que estaban en Zulia, en Maracaibo, también actuaron de una manera muy diligente, y en Maracay también se tomaron todo, y en Caracas también, porque en Caracas era el centro de lo que era la operación y había mucha confusión también. Nosotros no podemos decir que fueron momentos fáciles. Yo recuerdo aquí una anécdota personal, que a eso de las 9 de la noche me llama el comandante del regimiento y me dice: sabemos que hay un movimiento militar y que va a haber algo hoy ya. El que sepa, y él me miraba, yo sentía que el coronel me miraba mucho a mí, el que sepa, diga algo. Y habló como media hora y resulta de que yo calladito, yo decía digo, no digo, digo, no digo. Y a la final no dije nada, ¿no? Y salí de ahí convencido de que había que hacer las cosas. Llegué a mi cuartel, dije, me eché un baño y me cambié de uniforme. Y cuando me iba a poner el uniforme, lo único que le pedí a Dios, de que el uniforme que estaba guindado en ese gancho, no fuera atravesado por una bala esa noche. Era el uniforme que yo me iba a poner unos minutos después de haberme bañado, ¿no? Y entonces así fue, ¿no? Como que tú dices, me encomiendo de que no le pase nada, no a mí, al uniforme. ¿Por qué? Porque yo iba a estar dentro del uniforme. Bien interesante. Ahora vamos con un momento bien difícil, ¿no? Y aquí pues de repente entra mucho las nostalgias, porque esas son las historias. Desde esa madrugada de las 3 de la mañana hasta que públicamente sale el comandante y dice los objetivos no se cumplieron por ahora. Ese punto de mucha presión, y que nos cuente ese punto de mucha presión que debe significar para ustedes un espacio de tiempo muy grande. Y después
bueno, vamos a decir, de que no se lograron los objetivos de ahí en adelante? Esa parte. Bueno, yo creo que hubo un punto importante cuando salieron los tanques, cuando se escuchaban las detonaciones, a lo lejos uno escuchaba que había detonaciones en Miraflores, en el fuerte habían algunos también detonaciones, en el valle la gente se alegró mucho y empezaron a echar plomo al aire también, y después hubo un momento que fue un momento bien difícil cuando de manera introspectiva y no programada aparece Carlos Andrés en televisión, en la madrugada. Eso fue un golpe fuerte para quienes estábamos desplegados. Esto fue un momento prácticamente difícil, porque ahí nosotros sentíamos de que lo planificado como que no se iba a dar. Y fueron momentos de angustia, vinieron los momentos de confusión, ¿qué hacemos? ¿No hacemos? Tomaron fuerza los elementos leales a Carlos Andrés Pérez y aunque no nos abordaron en las horas de la madrugada, ya en la mañana, 7 de la mañana, ya la mayoría de las tropas se había entregado. Y a mí me tocó recoger mis muchachos y llevármelos al cuartel nuevamente. Ya se había perdido la comunicación, el comando, y bueno, estábamos apesadumbrados, muy apesadumbrados de cómo se había desarrollado eso. Posteriormente, bueno, ahí empezaron a llegar toda la gente a buscar la entrega. Yo me entregué como a las 10 de la mañana, igual. No, que no se vaya a pegar un tiro, me decía el coronel que estaba frente. Y dijo que yo me iba a pegar un tiro, porque yo estaba en mi habitación y tenía ya 2 soldados afuera, pero yo tenía mis armas. Y entonces, que no se vaya a pegar un tiro, que no, tranquilo, yo no quiero, tranquilo. Y al rato salí a mediodía a la policía militar, y cuando llegamos a la policía militar, que empezamos a vernos lo que habíamos participado, eran más bien reacciones de alegría, una alegría y un entusiasmo de que bueno, de que aunque no se lograron los objetivos, nos atrevimos a dar ese paso. Creo que la alegría más de la conquista del poder era haber sobrepasado esos obstáculos que siempre teníamos para poder decirle al país y al mundo: aquí las cosas no están bien, aquí nosotros tenemos que resolver y mejorar a este país. Entonces hubo esos momentos. Y en horas de la noche de ese mismo día, bueno, escoltados todos los que estábamos ahí, que ya no cabíamos en los calabozos de la policía militar, al cuartel San Carlos, a unas condiciones bien infrahumanas de estar en prisión, pero con una gran alegría, con un gran entusiasmo, sobre todo porque pasó algo que fue determinante. Yo creo que el apoyo popular fue determinante y fue la victoria, realmente la victoria que se logró el 4 de febrero fue ese apoyo popular inmenso que fue lo que catapultó al 4 de febrero. Sin ese apoyo, amigos, ese 4 de febrero hubiese pasado como una sonada militar, como un golpe militar, aunque nunca se materializó en golpe, porque es golpe cuando tú asumes el poder, por eso es que la gente dice: ustedes no le llaman golpe, no, es que no asumimos el poder, si hubiésemos asumido el poder, yo no tengo problema en que se defina como golpe militar. Fue una insurrección militar, que concluyó en una asonada en este caso, pero fue un movimiento insurreccional de muchos años de gestación, de mucho trabajo interno, y que no se puede entonces banalizar en que fue un golpe militar, que en verdad no lo fue en ese momento. ¿Vieron algunos rostros que habían estado con ustedes, los vieron del otro lado, metiéndolos a los calabozos? No tanto metiendo al calabozo, vimos muchos rostros de los que estábamos con nosotros, que profesaban una lealtad inquebrantable y que el día de las definiciones como no aparece. Ahí hay algo que se rajaron, no estaban, en verdad quizás no estaban bien convencidos, pero que los pocos que asumimos la responsabilidad, el
que más o menos yo lo calculo, de que es en un 25% de los que decían que estaban, fueron los que decidieron salir. Porque ahí hubo un elemento, el golpe o la insurrección en la zona se develó a las 9 de la noche el día anterior. Es decir, eso nos permitió, tuvo un doble efecto, fue una doble acción. Nos permitió que mucha gente que no sabía nada de eso, pues se plegara a ese movimiento de manera automática por el nacionalismo. Pero también permitió de que algunos de los que no estaban convencidos, que decían que sí estaban con nosotros, se fueran, se escabulleran, se ocultaran. Y a la final fue bueno para el movimiento, porque ahora que estamos aquí 25 años después, podemos decir de que quienes quedaron se han mantenido en su mayoría. Quienes quedaron entendieron que no era el momento, no era ellos, era el país, y que por lo tanto en las horas de la definición estuvimos. Yo tengo ahí un extracto de una carta que me envía el comandante Chávez una vez que decidí asumir la candidatura en el estado de Trujillo, en donde dice algunas cosas que fueron ciertas, que en las horas de las definiciones dimos el paso adelante. Ahí hubo muchas personas que en esos momentos dieron el paso adelante. ¿Cuál fue el comportamiento del ministro de la Defensa y de los altos oficiales hacia ustedes, una vez que ya develado el golpe y ya los estaban metiendo a los calabozos? ¿Cómo fue ese comportamiento? ¿Fue muy militar? ¿Fue deshumano? ¿Cómo fue eso? Mira, llegaban temblando a hablar con nosotros, llegaban asustados. Fue un comportamiento no deshumano, pero sí estaban aterrorizados, estaban acobardados, estaban desconcertados, porque, por supuesto, no esperaban que cuando revisaron quiénes eran los oficiales que hicieron la insurrección, que fueran oficiales de primera línea del ejército particularmente. No se esperaban ver los quienes estábamos ubicados en los primeros puestos de la promoción, los que tenían buen comportamiento fueran ahí. Entonces estaban impactados, pero realmente impactados y muy desorientados al ver eso, y eso por supuesto los desarmó, porque los compañeros que no estaban también se quedaron muy impactados al ver que los oficiales de primera línea eran los que tenían ese sentimiento de patriotismo, y muchos de ellos nos reclamaban que por qué no los habíamos convidado a que fueran en la insurrección militar. Muchos, pero ustedes que no me convidaron. Bueno, no lo convidamos porque estábamos en un movimiento muy, muy cerrado, ¿no? Pero eso causó un impacto decisivo en cambios de las políticas de las Fuerzas Armadas también, en cuanto a la atención, a la oficialidad, a las tropas, a los cuarteles, en cuanto al comportamiento ético de los generales y los altos mandos militares de ese momento. Bueno, nosotros vamos a un segundo corte de este programa especial que estamos realizando con el gobernador del estado, Henry Rangel Silva. Ya regresamos para un segmento final. El 4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en expansión. Es un día de esos para la historia.